Tardes, jóvenes, bienvenidos a su clase de biofísica. Vamos a continuar con el tema del día de ayer. Sobre circuitos eléctricos, hemos visto que cuando las cargas se mueven en un conductor, cuando la carga se mueve en un conductor, entonces se forma algo que se llama corriente eléctrica. Corriente eléctrica, entonces, tiene que viajar por un material conductor. Denme un segundo. Bien, continuando entonces. Cuando estas corrientes eléctricas se mueven o atraviesan los conductores, pues hacen funcionar nuestros dispositivos, ¿verdad? Distintos aparatos, ya sean focos, estufas, microondas, router para la red inalámbrica, ventiladores o aires acondicionados, televisores, computadoras, etc. Entonces, nosotros le sacamos provecho, ¿verdad? A la corriente eléctrica de esta manera para alimentar, energizar nuestros dispositivos. Dijimos entonces que hay varias maneras de conectar los circuitos. Tenemos la conexión serie y la conexión paralelo. Los presenté el día de ayer, pero no les di el nombre. Entonces, la conexión en serie es esta que vemos acá. Voy a poner aquí el nombre. ¿Qué pasó ahí? Bueno, vamos a volver. Entonces, les eh, comentaba que tenemos dos maneras tenemos dos maneras de conectar estos aparatos, conexión serie y paralelo. Entonces, vamos a esperar a que haga aquí. Entonces, como les decía, las presenté el día de ayer, el día de hoy les vamos a poner el nombre. Les vamos a poner el nombre para que podamos identificarlas. La conexión serie se va a caracterizar, como lo mencioné ayer, por tener la misma corriente circulando por todas las resistencias que están conectadas de manera. Entonces, el circuito de la izquierda es el ejemplo de conexión en serie. Acá es la conexión en serie.
Ah, Bien, entonces, carne. Ok. Entonces, decíamos que la conexión serie se va a caracterizar por tener el mismo valor de corriente. El circuito de la derecha muestra la conexión en paralelo. La conexión en paralelo, pues no tenemos el mismo valor de corriente, pero sí el mismo valor de voltaje. Entonces acá tenemos la conexión serie. Y a la derecha tenemos la conexión en paralelo. ¿Para qué nos sirve saber a nosotros qué tipo de conexión tenemos? Para el voltaje de la fuente. A nosotros nos sirve saber el tipo de conexión que tenemos, porque así nosotros podemos simplificar el circuito. ¿Y para qué queremos simplificar el circuito? Bueno, simplificarlo porque nos facilita el análisis del mismo, saber cuánta corriente se va a consumir. Entonces, cuando yo tengo un circuito en serie, yo tengo un circuito en serie, vamos a poner esto así. Entonces, tengo, vamos a llamarle a esta R1, R2 y R3. Estas resistencias se encuentran conectadas en serie. ¿Cómo sabemos que están conectadas en serie? Vean ustedes que comparten una conexión, R1 y R2 comparten una conexión y solamente una conexión. La otra patita de R1 está conectada a la fuente. La otra patita de R2 está conectada a R3. Entonces, podemos decir nosotros, y no hay nada más, aquí no hay nada más conectado, por lo tanto R1 está en serie con R2. Ahora veamos R2 con R3. Comparten esta conexión y solamente esa conexión. La patita de R2 está con R1 y la otra patita de R3 está con la fuente, con el negativo de la fuente. Por lo tanto, R2 con R3 también están en serie. Y para simplificar este circuito, y por simplificar me refiero a, yo voy a tener algo de esta forma. Fuente de voltaje y un valor de la resistencia, vamos a llamar equivalente. Entonces, cuando tenemos una conexión en serie, la resistencia equivalente será suma de R1, R2, más R3. Y entonces eso nos dará
un valor total que será resistencia equivalente. Vean que la resistencia equivalente mantiene la conexión, mantiene las conexiones a los otros elementos, es decir, R1 estaba conectado al positivo de la fuente. Después de simplificar, la R equivalente está conectada al positivo de la fuente. R3 está conectado al negativo de la fuente. Vean que la R equivalente está conectada también al negativo de la fuente. Entonces, si R1 es igual a R2 y es igual a R3, y estas tienen un valor de 100 ohmios, ¿cuál será el valor de la resistencia equivalente? Pues bueno, en este ejemplo dice que si las tres resistencias valen 100 ohmios, la resistencia equivalente será 100 más 100 más 100, esto nos dará 300 ohmios. Y digamos que si el voltaje es de 12 voltios, digámoslo así, si el voltaje es de 12 voltios, entonces se puede calcular la corriente que pasa por ese circuito, que será la corriente total del circuito. Entonces, ¿qué? La corriente total se puede calcular como, y aquí tenemos que aplicar en todo caso la ley de Ohm. La ley de Ohm dirá que la corriente total es el voltaje sobre la resistencia equivalente. Esto es 12 dividido 100. Entonces esto nos da 0.12 amperes. Luego, vean entonces que esa corriente total de 0.12 amperios, cuando deshagamos la equivalencia, será la corriente que pasa por este circuito. Será la corriente que pasa por este circuito. Y van los 0.12 amperios. Entonces, usted puede encontrar el voltaje de cada una de las resistencias. Será 0.12, voltaje es igual a la resistencia por corriente. La corriente es 0.12, la resistencia es 100, entonces el voltaje será 0.12 multiplicado, perdón, aquí tengo un error, disculpe. No es entre 100, es entre 300, porque el equivalente es 300, disculpen, mi error. Con razón me quedaba poco, me quedaba grande. La corriente es 0.04. Corrijo, ¿verdad? 0.04. Porque dividimos entre la resistencia equivalente de 300. Ahora sí, cuando deshacemos los equivalentes, tenemos que el valor de la corriente es 0.04 y si lo multiplicamos por cada una de las resistencias, vamos a obtener el voltaje de dicha resistencia. Ya tengo R1, y yo sé que este vale 100. Entonces el voltaje 1 será 0.04 amperios por 100 ohmios. Esto da 4 voltios.
De manera que en R2 el voltaje también debería ser de 4 voltios. Y acá abajo en R3 también el voltaje será de 4 voltios. Vean entonces que el voltaje en cada una de las resistencias fue igual, porque las tres resistencias tenían el mismo valor. Si las resistencias fueran de los valores diferentes, pues tendrían voltajes diferentes. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Fueron iguales los voltajes única y exclusivamente porque las resistencias eran del mismo valor. Si las resistencias son de valores diferentes, el voltaje en cada resistencia es un valor diferente. Vamos ahora al circuito en paralelo. Tenemos el mismo ejemplo de la batería de 12 voltios. Acá R1 y acá R2, donde R1 es igual a R2. Dejémoslo en 100 ohmios. R1 igual a R2 igual a 100 ohmios. Y entonces, acá vamos a tener, recuerden, el mismo voltaje, pero diferente valor de corriente. Entonces, yo sé que el voltaje en cada una de estas resistencias será de 12 voltios. Eso yo lo sé. Bien, pero este circuito también se puede simplificar para facilitar el análisis. Es decir, ¿cómo sé yo que dos resistencias se encuentran en paralelo? Bueno, comparten la conexión entre sus terminales. Vean que la terminal de arriba de R2 está conectada con la terminal de arriba de R1. La terminal de abajo de R1 está conectada con la terminal de abajo de R2. Como ambas comparten esa conexión, a las dos conexiones decimos que están en paralelo y el requisito es que aquí en medio no tiene que haber nada. Si aquí yo pongo una resistencia, se perdió la conexión en paralelo. Entonces aquí tiene que estar libre. De vuelta, la manera de reducir aquí es de la siguiente. Vamos a sacar 12 voltios más menos, dibujamos el circuito ya simplificado. Nos tiene que quedar un circuito igual, ¿verdad? Circuito de una fuente de voltaje y una resistencia, donde la resistencia equivalente para resistores en paralelo se calcula de la siguiente manera. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y ese resultado se va a elevar a la negativo 1. Si usted desarrolla aquí la suma de fracciones, bueno, si hubiera una tercera resistencia, disculpen acá, es 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Si hubiera una tercera resistencia, si existiera, si yo la hubiera dibujado, agrega aquí 1 sobre R3 y así sucesivamente hasta 1 sobre R a la N, suponiendo que hay mucha resistencia. Pero en este caso solo hay dos, entonces voy a dejar solo la ecuación para dos resistencias. Entonces, bueno, si usted desarrolla esa suma de fracciones, usted tiene que 1 sobre R1 más 1 sobre R2 es igual a R1 por R2 y arriba le va a quedar R2 más R1. Entonces,
La resistencia equivalente será, la resistencia equivalente será R2 más R1 sobre R1 por R2 elevado a la menos 1. Y el elevar a la menos 1 es simplemente darle vuelta a esta fracción, de manera que nos va a quedar R1 por R2 entre R2 más R1. Si las dos resistencias tienen un valor de 100 ohmios, vean ustedes que es igual a tener 100 por 100 dividido entre 100 más 100. Las palabras, tenemos 100 por 100 dividido entre 200. Esto nos dará una resistencia equivalente de 50 ohms. Y entonces, de vuelta, usted aquí puede calcular la corriente total del circuito de la forma que ya sabemos. Entonces, corriente total corriente total es igual al voltaje entre la resistencia 12 voltios dividido entre 50 ohmios. Esto nos da un valor de 0.24 amperes. Cuando deshacemos el paralelo, volvemos acá arriba, cuando deshacemos el paralelo, los 0.24 voltios, perdón, 0.24 amperios son los que salen acá. 0.24 amperios. Pero esa corriente se va a dividir. Una parte se va a ir por acá y la otra parte se irá por acá. Para saber cuánta corriente deberá usted tener en cada una de las mallas, en cada uno de los caminos, perdón, para saber cuánta corriente tendrá en cada uno de los caminos, usted debe calcularla como, pues corriente es igual, vamos a llamarle a esta corriente 2, es igual al voltaje, que son 12 voltios, dividido entre la resistencia, que es 100 ohmios. Voltios ohmios. Esto nos dará 0.12 amperes. Y por acá, por el otro lado, tenemos el mismo cálculo. Y uno le dará 0.12, también 0.12 amperes. 0.12 amperes. 12 amperes. Bien, vea usted entonces que de vuelta aquí la corriente total se parte en dos corrientes más pequeñas y tienen el mismo valor estas corrientes única y exclusivamente porque las resistencias tienen el mismo valor. Ambas resistencias son de 100. Si las resistencias tienen valores diferentes, nos darán corrientes diferentes. Vea que la resistencia equivalente respeta las conexiones, respeta ambas conexiones, ya que ambas resistencias estaban conectadas con la fuente. ¿Sí? Entonces la resistencia equivalente también quedará conectada con la fuente. Bien, vamos a quedarnos aquí el día de hoy. Vamos a hacer ejercicios en la siguiente clase.